Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. INCO presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar una semana más, aunque sea en cuarentena, con todos ustedes para hablar de los temas más importantes de la política mexicana y en este caso internacional, porque hoy tenemos a nuestro invitado de lujo, como siempre, nuestro colaborador Ricardo Smith. ¿Cómo estás, querido Rick? Muy bien, tratando de sobrevivir y también quizá aprovechar la cuarentena para quienes podemos quedarnos en casa, en un momento en el que para muchas personas no es fácil. Pero bueno, al menos a nosotros nos da la oportunidad de analizar los cambios que están sucediendo y quizá activándose mucho más rápido en el mundo, ¿no? Sin duda es un momento histórico y pues qué mejor que discutirlo, analizarlo y debatirlo. Exactamente, querido Rick. Y en México, bueno, estamos atravesando una crisis que también está haciendo algo muy raro, que todos en el mundo estemos pasando lo mismo, ¿no? O sea, sí. Todo el mundo está encerrado, todo el mundo está preocupado, todos los países están enfrentando esto como un reto gigante. Digo, en México a veces estamos más acostumbrados a fijarnos en nosotros porque pues nos preocupa a qué hospital vamos a ir, etcétera. Pero pues la realidad es que este es un tema que de verdad agarró sorprendidos a todo el mundo, incluso a todos los países que fuimos de la segunda ola de contagio, como 3 meses después de China. La mayoría nos agarró muy desprevenidos y sí hay sus contadas excepciones que lo hicieron muy bien, ¿no? Sí, sin duda. Recientemente tuvimos la noticia, sobre todo de los primeros países que al menos podían cantar victoria después de una pandemia que tocó a todos, sin importar el continente. El primero, pues, y el más interesante es el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, que es gobernado por la primera ministra Jacinda Ardern. Y pues bueno, ella, por ejemplo, habla de que una de las claves de su estrategia, en primer lugar, pues fueron las pruebas, pero también medidas de distanciamiento social que se incorporaron desde el momento uno y que también fueron comunicadas de manera muy innovadora a la gente. Se les explicó muy bien por qué las familias tenían que hacer cuarentena respetando ciertas burbujas o límites en los cuales no podía entrar gente externa a tu núcleo familiar, por ejemplo, si estabas haciendo ya cuarentena con ellos. ¿Por qué? Porque podían contagiar y pueden romper esa burbuja que inoculaba a las personas del contagio, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, ella subraya en las entrevistas, es interesantísimo, es que ellos jamás contemplaron, desde el primer momento, jamás contemplaron la posibilidad de aplicar como estrategia este concepto que llaman como inmunidad de rebaño, o en inglés, herd immunity. Y esto era un tema que sobre todo llegó a la atención global gracias a Gran Bretaña, porque de repente habían oficiales de la oficina del primer ministro que estaban discutiendo este concepto como una posibilidad de cómo enfrentar al virus y que después ellos mismos en un debate interno descartaron, pero es raro, o al menos es interesante el concepto, porque habla de cómo puedes dejar que la población simplemente se contagie y que de repente, como sabemos que quizá el 80% no va a tener síntomas, va a ser asintomático, se va a generar una inmunidad de rebaño. Pero este concepto depende del supuesto que una vez que padezcas el virus o una vez que entre en tu sistema, que tu cuerpo pueda generar anticuerpos y prevenir una segunda reinfección, lo cual hasta el momento no hay evidencia científica clara al respecto. Pero sí, creo que fue la adopción de un término pues de forma equivocada, ¿no? Porque obviamente pues el fenómeno de la inmunidad de rebaño existe, pero cuando hay vacunas, ¿no? Exacto. Cuando tienes a una población en donde pues básicamente puedes darle vacunas a 9 de cada 10 y entonces el 10º no te preocupa, pues porque no hay forma de que se contagie. Pero si no sabes, para empezar, si no tienes vacuna, número 1, y si no sabes si esta inmunidad es real, ¿no? Que una vez que te des, ya como otras enfermedades virales ya no te vuelve a dar, pues no es el caso. Y sabemos que hay enfermedades virales que sucede y enfermedades virales en las que no. Por ejemplo, la influenza no te genera ningún tipo de inmunidad y se me hace muy raro que para muchas cosas han querido tratar esto como la influenza y para estas cosas no, ¿no? No, y es raro porque en muchos países, incluyendo el nuestro, hablando del contraste entre nuestro país y otros, pues todavía hasta el día de ayer o anteayer podías escuchar
al secretario de Salud y al subsecretario hablando de que sí existe esta inmunidad y que el cuerpo humano produce ciertos anticuerpos que te previenen de una segunda reinfección, lo cual, como dices, es cierto para otro tipo de virus y es cierto para otras cepas del coronavirus, pero la OMS dijo ya hace unos días, hace casi una semana, que para el coronavirus no existe evidencia concluyente que nos permita afirmar que hay una inmunidad que te protege frente a nuevas infecciones. Y esto va a seguir todavía siendo discutido y sobre todo a la luz de esta idea que se les ocurrió a muchos países, incluyendo, por ejemplo, Chile o Rusia, que son pasaportes de inmunidad. Ellos lo que quieren es reactivar la economía, dando a ciertas personas que den ciertos resultados en pruebas de anticuerpos, les dan un pasaporte de inmunidad. Dicen, pues como en tu cuerpo tú ya tienes anticuerpos contra el coronavirus, tienes un pasaporte y puedes circular por la ciudad. Y aquellos que no tengan anticuerpos, entonces no les damos el pasaporte porque todavía pueden ser vulnerables, ¿no?, a contagiar. Pero eso te mete en otro tema, ¿no? Por si de por sí no tienes dinero para hacer pruebas, pues menos vas a tener, pruebas para diagnosticar y curar, menos vas a tener para hacer este tipo. Bueno, por lo menos en el caso de México, ¿no? Que le estamos viendo negras con Sí. el asunto de los recursos. Además de que hay un dilema ético enorme, ¿no? O sea, que estás al momento en el que le van a dar pasaportes de inmunidad a cierto sector de la ciudadanía, pues quien no los tiene se queda relegado como un ciudadano de segundo nivel, ¿no? De segunda categoría, porque no puede moverse, porque no tiene acceso a ciertos servicios, y es un dilema ético en democracia bastante fuerte. Oye, Rick, y otro tema que me preocupa es que justamente esta prisa, ¿no? Esta prisa por reactivar, que por supuesto tiene todo el sentido, está afectando a las economías del mundo, está generando afectaciones que vamos a tardar mucho tiempo en subsanar, pero pues también te genera el segundo riesgo, que es la segunda oleada de enfermedad, ¿no? O sea, ante la evidencia de que pues claramente no existe una inmunidad absoluta ante el virus una vez adquirido, pues nada nos garantiza que si aceleramos estos procesos no podamos empezar otra vez de nuevo, pero en una segunda etapa. Creo que Estados Unidos, sobre todo, en Estados Unidos este discurso es donde ha cobrado más de fuerza. ¿Qué nos puedes decir al respecto y tú cómo crees que eso va a afectar a México? Hay dos tipos yo veo como Estados Unidos en contraste con el modelo europeo. Los europeos están diseñando un plan bastante paulatino de reapertura y de reactivación de la economía, es decir, no se están apresurando, sino que están diseñando muy bien cuáles son las variables que tienes que tener o que tienes que tener ya bien controladas en cada parte del territorio para poder reactivar la economía, ¿no? Es decir, le dicen a cada uno de los gobernadores o prefecturas o entidades subnacionales, les dicen, tienes que tener, por ejemplo, acceso a pruebas masivas, tienes que tener acceso a personal que te pueda detectar las cadenas de contagio, y una vez que tengas esto ya puedes reabrir la economía. El caso contrario de Estados Unidos, en el que Trump de repente un día, recordemos que Trump se puso a emular a nuestro presidente, y de repente se le ocurrió que quería también tener conferencias diarias, no matutinas, pero sí vespertinas. ¿Por qué? Pues porque para él y para cualquier gobierno es benéfico tener la oportunidad de atraer la atención de las cámaras nacionales y de una audiencia nacional para poder dar tu versión de la narrativa frente a una crisis difícil, ¿no? Trump hizo esto y pues cada día daba información que le convenía, y de repente en una de estas conferencias se le ocurre que el tema ahora va a ser reabrir la economía. Muchas personas dicen que se debe sobre todo a su cercanía a muchos empresarios de Estados Unidos y también de su gabinete. Ahora lo que quieren hacer Trump es dar una serie de guías, es lo que ya hicieron hace un par de semanas, una serie de guías de cómo se puede reabrir la economía, porque recordemos que sobre todo allá las medidas de distanciamiento social, estas órdenes de quédate en casa, dependen de los estados, de los gobernadores y también en ciertos casos de las autoridades locales. Entonces, lo que Trump está tratando de hacer es utilizar su influencia política, utilizar también su poder de medios y hasta cierto punto las guías o las recomendaciones que puede dar la federación para acelerar la apertura. En este sentido, lo que estamos viendo es una reapertura de la economía bastante dispar, bastante desigual, en la cual sobre todo quienes están abriendo a diestra y siniestra y muy alegres son los gobernadores de estados republicanos, y quienes están bastante reticentes a abrir las medidas o a quitar estas medidas de distanciamiento social son sobre todo gobernadores demócratas. Es obvio que esto tiene una connotación política y partidista
a la luz de las elecciones que vamos a tener más tarde en este año, ¿no? Sobre todo un presidente que quiera reelegirse, pues le conviene mostrarse en pro de la reapertura económica y en pro de las familias que sin duda están sufriendo porque no tienen acceso a ingresos o porque no tienen empleo, ¿no? Y sobre todo también está manipulando el discurso político en la medida de lo posible y usando sus herramientas mediáticas para irse en contra de los gobernadores demócratas que no quieren reabrir la economía, como fue el caso sobre todo de la gobernadora de Michigan, que el día de ayer, pues lo que vimos fue que cientos de personas armadas entraron a la legislatura, intentando forzar a que los legisladores no renovaran las órdenes de quédate en casa. La gobernadora no declinó ante esto y ella mantuvo el estado de emergencia y mantuvo las órdenes, pero las imágenes son por sí mismas impresionantes, ¿no? En un momento en el que todos apostábamos a que el sentido común iba a reinar y iba a abrir a los ojos a muchos ciudadanos estadounidenses sobre el mal manejo que lleva Donald Trump de la crisis, pues lo que estamos viendo es al contrario, ¿no? Muchísimas personas levantándose en protesta en varias partes de Estados Unidos para pedir que se abra la economía, a pesar de que saben que puede haber más contagios. Esto es una locura y creo que también el coronavirus está poniendo a prueba pues no solamente las capacidades de los gobiernos, sino también a los sistemas completos, ¿no? Esta tensión que hemos estado viendo entre las federaciones y los estados, que en Estados Unidos, pues esto ya es como el extremo, ¿no? Pero en México también lo hemos estado viendo con cómo se dirigen los estados hacia la federación, cómo también ha habido pues un discurso medio esquizofrénico, ¿no? Porque a finales de diciembre nos decían que la federación tenía que tomar control de los sistemas de salud en todo el país, que por eso se estaba creando el INSABI, la eliminación del Seguro Popular, estos acuerdos tan controvertidos entre la federación con los estados para que entregaran sus instituciones de salud. Y ahora que estamos en una crisis que requiere una actuación tanto federal como estatal, la federación voltea y dice, pues estados háganse bolas, yo nada más pongo como ciertos límites sobre las fechas, pero todas las demás medidas quedan a su criterio, ¿no? Entonces eso también, ¿tú qué opinas de lo que esto implica, pues para incluso nuestro sistema político? O sea, qué fallas estamos viendo y cómo tendríamos que atenderlas? Pues sin duda es un tema de salud pública bastante complejo y se inserta precisamente en el debate que hemos tenido sobre relaciones federales, la coordinación entre federación y estados en temas de salud pública, ¿no? A la luz también del Seguro Popular, del INSABI. Uno de los temas que a mí me parecen más llamativos en esto es el de las pruebas, ¿no? Ha habido bastantes periodistas que están enfocando su atención en el hecho de que es bastante ineficiente que a pesar de que tenemos un centro de recepción de pruebas en cada entidad federativa, que estos se tienen siempre que enviar a la Ciudad de México, que tiene 5 de los laboratorios, y una vez que ya se envían, se van a reenviar los resultados allá, ¿no? Entonces, que hace muy lento el proceso el procesamiento de pruebas, de muestras sobre COVID, y eso explica, para muchos observadores o para muchos periodistas, explica desastres como el del hospital del IMSS de Monclova, ¿no? En Coahuila, en el cual hubo un contagiadero enorme de personal médico, han muerto de enfermeros, también parece que ha habido muertes de doctores, y pues se dio justamente porque llegó un paciente y pasaron días sin que hubiera un protocolo claro de cómo tratar con enfermos de COVID y sin tener la certeza de que fuera un enfermo de COVID. Entonces aquí hay uno de los grandes problemas y nos lleva a otro de los debates que han tenido entre federación y estados, que ha sido el de las pruebas. Sobre todo Enrique Alfaro ha sido uno de los gobernadores con una opinión bastante fuerte una crítica fuerte, hay que decirlo, a la federación sobre el hecho de que pues la estrategia del gobierno federal no incluye el aumentar la capacidad de pruebas, ni han tenido interés. Eso es sumamente fascinante de una manera creo que negativa, tenemos que decirlo, ¿no? Es preocupante que desde el principio el subsecretario de Salud dijo que a él no le preocupaba realizar más pruebas. ¿Por qué? Porque él contaba con su modelo Centinela que le daba una visión panorámica de la situación epidemiológica del país y que con base en eso él podía tomar medidas, ¿no?, apropiadas. Pero ahora lo que vemos es que pues, voces políticas como Alfaro te dicen, pues sí importa tener pruebas y sobre todo importa ahorita en el cual tenemos un desfase territorial de los contagios, ¿no? Necesitas saber que quizá hay un foco de contagio en Monclova, que quizá hay un foco de contagio aquí en Jalisco,
y cómo podemos ir reabriendo la economía, cómo pueden tomar los gobiernos locales y estatales decisiones de reapertura de la economía sin tener el acceso a un conocimiento claro de cuántas personas están contagiadas, ¿no? O cuántas personas faltan por contagiarse en el territorio. Eso es uno de los temas que Alfaro tocó y pues recientemente el gobierno de Jalisco empezó a adquirir pruebas. Al principio intentó adquirir estas pruebas rápidas, que justamente son las pruebas basadas en anticuerpos, que al parecer, según la OMS, ya dijo que son poco confiables y que todavía están en perfeccionamiento, ¿no? Hubo un fiasco inicial, muchas críticas al Faro, y recientemente parece que ya han mejorado la estrategia, han mejorado su comunicación y al parecer los números indican que los contagios en Jalisco van un poco más controlados. Y sin duda muestra este conflicto político entre la federación y lo que puede ser una posible resistencia por parte de ciertos gobiernos de entidades federativas, ¿no? No solo ha sido Enrique Alfaro en Jalisco, también ha sido en Michoacán. Silvano Aureoles, por ejemplo, tuvo una pelea, un encontronazo por ahí con Gatell sobre un tema niño, ¿no? Sobre si estaban reparando o no en territorio michoacano ventiladores mecánicos. Digamos, este fue un tema que realmente no tiene relevancia de fondo, pero que también subraya la falta de coordinación, la falta de comunicación, y que el gobierno federal, pues a la medida de lo posible, está tratando de pues asumir los éxitos cuando se quiere y cuando se puede, y de dejar los fallos a los gobiernos estatales, ¿no? Creo que la última parte de este problema, y creo que la más vistosa, o al menos la más fascinante en el largo plazo, es la que tiene que ver con todos los gobernadores de la región norte, ¿no? Muchos de ellos están, si bien no haciéndolo directamente, pero sí están haciendo comentarios, filtraciones a la prensa sobre la posibilidad de replantear el pacto fiscal entre varios de esos estados y la federación, ¿no? Y es un tema complejísimo porque hemos estado debatiendo este tema de la coordinación fiscal Estados-Federación desde hace 10 o 20 años, ¿no? Desde que tenemos contrapesos reales entre federación y estados, ¿no? Porque, digamos, cuando el PRI no importaba realmente cuántos impuestos pagabas, porque pues daba igual, ¿no? Pero a partir de que tenemos gobernadores panistas, presidentes priistas, gobernadores perredistas, entonces sí importa quién está recaudando cuánto y cuáles son las responsabilidades políticas que llevas cuando empiezas a recaudar impuestos o cuando dejas de recaudar impuestos, ¿no? Y yo creo que ahí valdría la pena explicarle un poquito a la gente que la cuestión del pacto fiscal era pues que la federación es la que recauda básicamente todos los impuestos. Hay algunos impuestos locales, pero son muy pequeños, sobre todo a nivel municipal, para que de ahí sacan recursos para atender sus necesidades. Sin embargo, el fuerte de los recursos que reciben los estados los redistribuye la federación. Y la lógica del pacto fiscal era pues que había estados muy desarrollados, sobre todo los del norte, que tienen una gran actividad económica, que recaudan mucho dinero y que pues en una lógica de solidaridad con el resto de la federación, ellos entregaban esa recaudación y la federación lo redistribuía para darle pues a lo mejor no necesariamente todo lo que recaudó a un estado, para poder repartir una parte a los que recaudan menos, bajo la lógica pues de irnos emparejando, ¿no? La realidad es que esto no ha pasado, a pesar de que este ha sido pues el argumento para defender el pacto fiscal. Lo que estamos viendo es que cada año hay más rezago en los estados que están con altos índices de pobreza, al nivel educativo, etcétera, y pues mayor progreso en los estados del norte, con mayor tecnificación, mano de obra, etcétera. Entonces, creo que, como tú dices, ha sido un pretexto para revivir viejos debates. ¿Y tú cómo ves estas amenazas que han hecho, no solamente el tema del pacto fiscal, sino hasta independentistas, ¿no? Que dicen que si esta federación no les sirve, algunos ya están considerando salirse? Bueno, son discusiones de redes sociales, ¿no? Que siempre van a llamar la atención de la gente y sobre todo de quienes tienen sentimientos localistas bastante fuertes, como es en el norte. Creo que para muchos ciudadanos norteños, pues es un debate que les aviva pasiones y que seguramente les es atractivo. Y pues también a muchas personas que estamos en el sur, debajo de la región norte, pues también son debates que les parecen importantes. A la luz del hecho de que, pues, particularmente con la administración actual, los grandes proyectos de infraestructura tienen un sesgo hacia el sureste del país, ¿no?
Creo que eso es lo que quizá cambia con esta administración respecto a los debates de coordinación fiscal que ya conocemos y que explicaste muy bien. Es decir, el Tren Maya, la refinería, es un dispendio de recursos en los cuales se está privilegiando el flujo del gobierno federal en estos momentos, cuando debería enfocarse en otro tipo de ayudas frente al posible colapso económico. ¿Y por qué se está enfocando en estos proyectos hacia el sureste cuando son muchos estados del norte quienes aportan bastante en términos fiscales, ¿no? Esa es parte de la queja. Y otra de las quejas también que es sensatas es, bueno, aparte de que estás gastando en el sureste, estás gastando en proyectos que no son rentables y que todos sabemos que vamos a terminar subsidiando precios artificiales de gasolina para que la gente tenga justamente la promesa que les das de gasolina barata, y también vas a estar subsidiando de manera ineficiente una inversión de Tren Maya que ninguna persona del sector privado quiere invertir, ¿no? Entonces, creo que es parte también de lo que se está exigiendo a la administración actual, y eso sí me parece bastante válido, ¿no? Ya veremos en qué acaba este debate. Sin duda va a depender mucho de cómo vean los partidos de oposición, cómo va la carrera hacia las elecciones intermedias, y de qué tanto puedan coordinarse entre ellos, ¿no? Claro, y yo creo que aquí también valdría la pena hacer un pequeño paréntesis, porque he visto varios comentarios en redes sociales diciendo que si los proyectos no fueran viables, no habría empresas participando para su construcción, lo cual creo que es un error de apreciación, porque el hecho de que las empresas privadas participen no significa que ellas lo estén viendo como un proyecto viable. Están participando porque el gobierno lo va a pagar. O sea, están participando pues porque ahora sí que si tú quieres que yo te haga tu casa en la colina donde se va a derrumbar y estás dispuesto a pagármela, pues yo te la hago, ¿no? De ahí a que funcione o de ahí a que esas empresas estén poniendo en riesgo su capital, eso no es verdad. Bueno, además de que ha sido evidente los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal para sentarlos a la mesa y casi obligarlos a que participen. Tampoco ha sido mucho de motu propio, ellos van a participar en un proyecto que consideren rentable. Ha sido pues un toma y daca en el cual el gobierno sabe que su participación hasta cierto punto legitima sus proyectos de infraestructura. Y las empresas que han salido seleccionadas, que de hecho una de las del Tren Maya resultó que había estado inhabilitada y que tenía demandas por incumplimiento, etcétera. Entonces, pues también creo que en esta urgencia y en este empecinamiento por sacar adelante los proyectos, creo que también están cometiendo ahí errores técnicos y políticos medio graves. Sí, sin duda. Y creo que un comentario final también que sería pertinente hacer acá es que pues también te muestra mucho las limitantes que tienen en estos momentos los gobiernos estatales frente a otros sistemas políticos como es Estados Unidos, ¿no? Incluso aunque Enrique Alfaro, incluso aunque Silvano Aureoles quiera dar una cierta imagen de oposición frente a Andrés Manuel López Obrador, pues llega a ser bastante limitado el impacto que podrían tener, ¿no? Sobre todo porque sabemos, a ver, ¿quién controla los recursos? Pues el gobierno federal, en su mayoría, ¿no? Y sobre todo frente a la crisis, quienes van a controlar también los apoyos, pues va a ser el gobierno federal. Entonces, creo que las ambiciones de contrapeso se van a encontrar con la realidad política. Claro, claro. Y bueno, ojalá que esta reactivación económica, en particular de algunos estados de Estados Unidos con los que tenemos mucha relación, no termine repercutiendo en nosotros, ¿no? Porque a pesar de que aquí se han seguido firmes en que el aislamiento va a seguir hasta el 30 de mayo, pues sí empieza a haber un flujo, en particular por las presiones que están haciendo para que se reactiven sectores primordiales para Estados Unidos, pues a lo mejor ahí también hay un frente de riesgo, ¿no crees? Sí, sin duda. Uno de los temas también en la agenda bilateral en estos momentos es que Estados Unidos, sobre todo por Trump y su cercanía con varios empresarios de la rama automotriz, sobre todo, y también recientemente de la industria, de la agroindustria, ¿no? De los alimentos, pues hay una gran preocupación por mantener abiertas las cadenas de producción, no solamente de automóviles, pero también de ciertas empresas como la de producción de carne y otros alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por un lado, eso mantiene la economía de Estados Unidos y por otro lado, eso le da de comer a tus ciudadanos. Entonces, pues esto toca sin duda a México. Hubo un comunicado de Cancillería hace unos días en el que hablaban de que estaban ya negociando un protocolo y temporalidades de cómo podían reabrir las cadenas de producción binacionales de manufactura automotriz. Y también están viendo qué pasa con la parte de la alimentación, pero es otro tema.
Y sobre todo lo que nos va a tocar ahorita ver es si México va a aceptar que en toda esta industria de la manufactura que está en estados fronterizos, si van a permitir que se haga esta reapertura, ¿no? Frente a las presiones de las empresas estadounidenses. Salieron por ahí bastantes notas en las que hablaban de cómo pues ya estaban llamando a sus empleados a regresar al trabajo, varias de las empresas internacionales, y pues estaban encontrando con resistencia por parte de los trabajadores, ¿no? Los nuevos trabajadores denunciaban, bueno, mi empresa produce lápices o lapiceras, ¿no? Plumas, y ellos están justificando que son esenciales, ¿por qué? Porque mantienen la industria aeronáutica y porque mantienen, las actividades médicas, porque los médicos tienen que escribir. Entonces, o también parece ser que hubo otro reporte ahí de una empresa que incluso encadenó la entrada, las puertas, para que no puedan salir los trabajadores, ¿no? En conferencia de prensa, pues ya Hugo López-Gatell dice que serán acreedoras estas empresas a ciertas sanciones sanitarias por no cumplir con los mandatos de la Subsecretaría de Salud. Pero en la realidad lo que vemos es que hay reportes de que siguen violando las medidas de quédate en casa, ¿no? Y hay mucha preocupación de qué es lo que puede pasar en estos casos. Por ahí también había análisis que te mencionaban, por ejemplo, que Ciudad Juárez está teniendo tasas de contagio y de hospitalización bastante altas en comparación con Chihuahua, el nivel estatal o incluso el nacional, ¿no? Entonces, pues sin duda ahora la frontera va a estar en el centro del debate. Hay que ver si nuestro gobierno es lo suficientemente hábil para generar una negociación en la cual puedan pues satisfacer por un lado las presiones de Estados Unidos, o al menos calmarlas, y por otro lado mantener la seguridad de las personas que trabajan en la frontera. Totalmente de acuerdo, Rick, ese es el problema con los problemas globales, ¿no? Que no importa solamente las soluciones que quieras aplicar, sino también el mundo cómo se mueva, y en el caso de México, pues con Estados Unidos al lado y la crisis que también les reventó, pues creo que nos va a poner un poco en riesgo. ¿Qué te parece, Eric, si hacemos una pequeña pausa y regresamos a hablar de los otros temas que tenemos en la agenda? Perfecto. Fantástico, no se vayan, yo soy Abigail Martínez, me encuentran en Twitter como Abi-MT, esto es Política 101 y en un segundito regresamos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Muchas gracias por quedarse con nosotros y estamos de regreso aquí en Política 101. Estamos platicando con Ricardo Smith de la agenda internacional más importante que tenemos que abordar en estas semanas. Rick, tenemos también otra pequeña debacle en el sector energético, ¿no? Ya no habíamos platicado contigo desde que se desplomaron los precios del petróleo y lo que pasó con la OPEP Plus, pero pues claramente incluso con esta reunión en la que pues no hicimos el mejor papel del mundo, Miriam Grunstein vino a explicarnos por qué, incluso con el acuerdo que se llegó ahí, pues no se logró revertir la tendencia que venía en el sector petrolero y pues hoy estamos viendo todavía precios muy por los suelos, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Qué va a hacer la OPEP? ¿Qué se tiene en mente para atender esta crisis que pues va a durar lo que dure lo de COVID, me imagino? Sí, es grave porque, digamos, por un lado tenemos los costos severos que siempre tiene una pandemia en términos sanitarios y de vidas humanas y también de ansiedad,
y por el otro tenemos la parte económica, ¿no? Que también era previsible. El hecho de que tengamos medidas de distanciamiento social, órdenes de quédate en casa, pues obviamente van a frenar la actividad económica, obviamente van a impedir que mucha gente pueda salir a intercambiar bienes y ofrecer servicios. Y una de las cosas que seguramente van a estar involucradas es la energía, pero muy pocas personas iban a predecir el impacto tan fuerte que iba a tener, sobre todo en la parte del petróleo, ¿no? Y todo empezó porque pues sabemos que el hecho de que no haya demanda de movilidad, sobre todo en términos de aviones, de transporte de carga y pues en segundo plano también de autos, pues lo que baja es la demanda de combustibles y por lo tanto la demanda de petróleo. La demanda de petróleo bajó enorme, sobre todo las tendencias empezaron a mostrarse más pronunciadas en marzo y para abril eran bastante fuertes los niveles. Y pues con esto también baja la demanda y pues baja el precio, ¿no? Y pues teníamos ya niveles de más o menos una reducción de 50% de los precios del Brent en precios del West Texas Intermediate, que como seguramente explicó Miriam, pues son benchmarks o son índices que sirven para poder medir cómo van la tendencia de precios en el mundo, ¿no? Son de índices regionales. Y pues la que tuvimos es una reducción de más o menos 50-60% durante marzo, y en abril todavía bajaron mucho más, empezaron a bajar mucho más los precios. Y más o menos lo que tuvimos fue esta noticia de que llegaron a precios negativos, ¿no? Que fue la noticia que seguramente todos pudimos ver en línea y en periódicos, ¿no? Que eran al final precios negativos para ciertos instrumentos financieros que se llaman contratos de futuros, que se usan en el intercambio de commodities, como es el petróleo, y que realmente no significaba que tú, Avi, o yo, Ricardo, fuéramos a la gasolinera en nuestro carro y que entonces nos estuvieran pagando a nosotros, ¿no? No significaba eso, simplemente significaba que pues llegó un punto, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entre productores estadounidenses, en el cual resultaba tan costoso hacer la producción de petróleo frente a lo poco que se estaba vendiendo, que realmente lo que les convenía era pues que alguien se los guardara, ¿no? Porque ya no había capacidad, ellos ya no tenían la capacidad de guardar ese petróleo producido. Entonces el precio reflejaba el incentivo de que más bien alguien absorbiera esa producción y lo guardara. Absorber el costo de almacenamiento, ¿no? Porque el almacenamiento también es escaso, ¿no? Subió, ¿no? Se escaseó y subió el costo de almacenamiento. Y pues en esta coyuntura tan compleja, pues llega el concierto internacional y las relaciones internacionales y la diplomacia, ¿no? Y pues todo empieza porque es interesantísimo, ¿no? Todo empieza por un conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, que ya llevaba como desde hace meses, como desde febrero. Ya entre ellos estaban haciendo bolas. ¿Por qué? Porque pues en la OPEP más era este grupo que más o menos se fortaleció o se creó de manera oficial en el marco de 2014 cuando hubo el boom de Shell en Estados Unidos. Y justo estos dos productores dijeron, bueno, vamos a hacer ciertas medidas de cartel, de control de precios, de reducción de la producción, de los niveles de producción, a fin de bajar los precios frente al boom de Shell en Estados Unidos, ¿no? Este pacto ya era un dado, ya era algo que Arabia Saudita y Rusia se reunían a negociar de manera periódica, y pues se rompe el consenso político en febrero, y pues esto repercute aún más sobre los mercados y sobre los precios, ¿no? Finalmente, Rusia y Arabia Saudita pues ya llegan a un acuerdo, se sientan y convocan a todos los demás países, y ahí llega México, ¿no? A ser uno de estos países convocados a la reunión. Y pues parece como chiste casi, ¿no? O sea, en el que México llega a la reunión, México sabe que tiene que ir a la reunión con una aportación, ¿no? Sabe que todos los invitados pues tienen que llevar algo, que es una promesa de reducción de la producción. Claro, pero aparte porque la reunión era para eso, o sea, exacto, no es como, nos reunimos en la OPEP y de repente a alguien se le ocurrió, o sea, no, la convocatoria era para eso. Es como si te invitan a una cena y que te piden que cada quien lleve un platillo, y después dices que se te olvidó, que tú pensabas que nada más era para platicar, que no era una cena. O sea, y México entonces llegó sin ninguna aportación y dice, no, es que la aportación que tú, Arabia Saudita, estás diciendo que todos debemos de dar de manera equitativa, pues no me parece. ¿Por qué? Porque pues, para el presidente López Obrador, mantener y aumentar la producción de petróleo es un imperativo político. Estoy chiquito, no puedo, en las palabras del meme. Exacto, eso es lo que sucedió.
Y fueron casi 2 o 3 días de negociación en los cuales, pues, la negociación, digamos, estuvo casi parada por México, porque México era el principal opositor al consenso. Y la razón principal de que Arabia Saudita quisiera que México aceptara es que pues, era un argumento político. Si yo dejo que México hoy diga que él no contribuye porque son muy chiquitos y no pueden, pues ¿qué me asegura que el día de mañana otro país, quizá Rusia, diga, ay, yo tampoco puedo, fíjate, porque Mi plan nacional dicta lo contrario. me caí, me rompí la rodilla y ya, no puedo, sorry. Y entonces al día siguiente otro país dice, no, aquí no se hacen las cosas así, todos tienen que ir por el mismo camino y todos tienen que mostrar cierta voluntad política de aportar. Oye, Rick, pero aparte se nota que les funcionó increíble, ¿no? Porque ya salió ayer las cifras de Pemex y básicamente lo que dicen es que perdimos lo de 3 aeropuertos internacionales de México, ¿no? Claro, y el hecho es que pues es tan poco rentable en estos momentos producir petróleo que Pemex va a tener simplemente que recortar sus operaciones. ¿Por qué? Porque aparte hay un recorte en el presupuesto para poder invertir, ¿no? Y el presupuesto en el gasto general de la empresa. Entonces, Pemex va a tener que recortar su producción por restricciones presupuestales mismas. O sea, Entonces, entonces la situación ahorita de Pemex es, ya tenía problemas de operación, que no tiene que ver con cuánto petróleo tiene México, sino las capacidades de Pemex como empresa de funcionar y ser eficiente y poder extraer ese petróleo a costos bajos, que no es el caso, y que ahora con un petróleo que está baratísimo, pues nos cuesta más sacarlo que en lo que lo vamos a poder vender. Y a eso también tenemos que sumarle el tema del tipo de cambio, ¿no? La caída en el tipo de cambio afectó su deuda muy significativamente y por eso estamos viendo que en sus resultados del primer trimestre están anunciando, creo que una pérdida, creo que era como de 572 mil millones de pesos, o sea, lo cual es una locura, ¿no? y es enorme, o sea, en términos financieros Pemex está muy mal, pero también en términos ya de economía real, de la capacidad que tiene hoy para producir, también es bastante lamentable, ¿no? Y es justo lo que va a reflejar la pérdida de producción que se va a tener. Entonces, de hecho, ya el presidente mismo y su gabinete ya han aceptado que, pues, el aumento en la producción de Pemex al día de hoy, ya empezando mayo, pues, la realidad es que va a tener que bajar, ¿no? A pesar de todo el desmadre, el despapalle que se armó en la OPEP, pues ahora la realidad económica va a obligarnos a, pues, reducir la producción, ¿no? Oye, y a mí me preocupa mucho el tema también de la deuda soberana y más bien la calificación soberana. Eh, Pemex, pues ya sabíamos que no iba a funcionar. Todo el mundo le dijo al gobierno que dejara de echarle dinero bueno al malo, pero pues en la mente petrolera de nuestro presidente era una obligación casi moral rescatar a Pemex y mejorar su producción, etcétera, cosa que no ha sucedido y que pues parece que no va a suceder en el mediano plazo y que aún así el presidente sigue insistiendo en la inversión en Dos Bocas. A mí lo que me preocupa sobre todo es, dado estos resultados, y que aparte tuvieron el descaro de no mandar los resultados a la SEC, que es la comisión que revisa la operación de las empresas internacionales, porque pues Pemex cotiza, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué implica para México y su calificación? O sea, a mí me preocupa que los mercados lean este empecinamiento del presidente como pues ese país no va para ningún lado y también vamos a degradarlo. ¿Tú cómo lo ves? Pues esa es parte de la preocupación, no solamente de las decisiones que están tomando en Pemex, sino también de decisiones que estamos tomando en el ámbito internacional y que demuestran ciertos señales a los inversionistas, como es lo que pasó en la OPEP, ¿no? Es decir, no solamente importa el oso que hizo Nale porque me parece chistoso, me parece avergonzante como Ricardo, ¿no? No, importa porque está mandando un mensaje a los inversionistas, ¿no? El hecho es que pues toda la comunidad petrolera sabe lo que pasó ahí y sabe que las decisiones en temas de petróleo, en temas de coordinación energética, pues va a tener siempre primacía la agenda muy particular del presidente, ¿no? Sobre todo sobre decisiones racionales, sobre compromisos de inversión, sobre compromisos internacionales diplomáticos, siempre va a reinar la voluntad presidencial, lo cual es grave. Y pues para el tema de la deuda soberana de México, simplemente lo que te dice es que muchos inversionistas, muchos de los actores financieros internacionales que van a estar interesados en el tema de México, pues van a ver que posiblemente las malas decisiones puedan caer en una situación en la que México sea incapaz de cumplir con sus compromisos de deuda, ¿no?
que realmente es por eso importan las calificaciones de las deudas soberanas, porque lo que te está certificando es la capacidad o la incapacidad que tendrá un país de poder pagarte la deuda que tiene, ¿no? ¿Y de qué importa y de qué depende esta capacidad? Pues de que tomes buenas decisiones, tanto financieras como económicas, que te lleven a ser capaz de cumplir con tus compromisos, con lo que prometes. Qué locura, pues que Dios nos agarre confesados, querido Rick. Oye, pues para no deprimirnos por la situación mexicana, creo que también vale la pena voltear a ver lo que está sucediendo en otros países. Esta semana en El Salvador, pues se armó la de Dios es Padre, porque el presidente Bukele, que es un joven medio millennial que se ha querido posicionar mucho, sobre todo mediáticamente, a través de pues declaraciones muy controversiales y sus videos de Twitter y sus comentarios, etcétera. Esta semana me llamó muchísimo la atención. Lo que vi es básicamente nada más un tweet donde dice que todos los pandilleros que habían cometido asesinatos en el país iban a arrepentir de haber tomado esa decisión, y un pequeño videíto que era como, pon tú, un como corto de película, donde está él con su equipo en su oficina tomando decisiones, no están hablando ni nada, nada más es como una música de gran tensión, como de película de acción, y ese mensajito, ¿no? Y ya después salen con otra serie de tweets y de información diciendo que se tomaron medidas para castigar a las pandillas en los centros penitenciarios, ¿no? Bueno, las Fuerzas Armadas podían usar la fuerza letal en contra de estas pandillas para detenerlas en las calles, y dentro de las cárceles se mezclaron las diferentes pandillas a celdas, las sellaron para que no pudieran comunicarse con el exterior, y básicamente pues las imágenes son muy fuertes, ¿no? De estos reos en ropa interior siendo movidos básicamente así como ganado dentro de las instalaciones, y que ha generado una opinión dividida, lo cual a mí también me llama muchísimo la atención. O sea, que haya una división de opinión sobre qué implican estas medidas. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo veo en la lógica de, no me acuerdo quién era quien lo dijo al principio más o menos de que empezamos la cuarentena, creo que fue Dani Rodrik quien dijo que el coronavirus lo que iba a hacer no era generar un mundo nuevo, ¿no? Sino que más bien iba a hacer más profundas las tensiones, las divisiones o los debates que ya existían. ¿No? Entonces, por aquellos países cuya tendencia era hacia el autoritarismo, lo único que iba a hacer el coronavirus era quizás acelerar esa tendencia, ¿no? O en aquellos países donde había un alto grado de polarización social, quizá el coronavirus lo que haría sería marcar aún más esta polarización. Y sin duda creo que en muchos casos sí se ha cumplido. Este es uno de los casos. No es como de la noche a la mañana que Bukele esté actuando de esta manera, ni tampoco que tenga este sentido de ser tan histriónico, de que le encanta el espectáculo, que él se sienta, creo que él se sienta hasta un personaje de película, ¿no? De acción. Él mismo tiene una personalidad como de, casi como de personaje de alguna novela. Y esto comenzó desde que tomó posesión, o sea, desde que tomó posesión siempre ha sido un presidente con mucha presencia mediática. Fue a la última Asamblea General de Naciones Unidas y se tomó una selfie, justamente hablando en el estrado, y soltando una sarta de incoherencias sobre cómo ya la ONU era obsoleta, cómo ya la diplomacia ahora quedaba sobrepasada por las redes sociales, con un discurso muy millennial, ¿no? Como quizá muy, muy atractivo para ciertas partes de los jóvenes que se sienten decepcionados, no solamente por los gobiernos y por el sistema de representación, sino también por los organismos internacionales y por la manera en la que funcionan de manera tan lenta. Y aparte de tener este estilo tan personal y tan particular de gobernar, que le ha valido altos niveles de popularidad todavía, pues también quizá yo creo que el pilar más importante de su agenda política, de su agenda nacional, es la seguridad, ¿no? Él llegó con la promesa de irse en contra de las maras, del crimen organizado en El Salvador. De hecho, uno de los primeros señales preocupantes que tuvimos sobre su talante no tan democrático fue que se metió al Congreso, rodeó a los congresistas con policías y con gente del ejército con armas. ¿Por qué? Porque le decía que ellos tenían la obligación de autorizar un periodo extraordinario de sesiones para poder autorizarle el presupuesto que quería para su plan de seguridad.
Un plan que, por cierto, está también cofinanciado por Estados Unidos. Y pues era parte de sus ambiciones, ¿no? El hecho de que haya recurrido a la intimidación para poder forzar a los legisladores te habla que es un tema prioritario en su agenda, ¿no? Es un tema que para su gobierno importa mucho. Y pues ahora vemos que ha aprovechado el coronavirus, ha aprovechado la coyuntura de manera eficiente y cómo es, pues, autorizando justo esas medidas de emergencia en las cuales el ejército y los policías pueden detener a gente de manera arbitraria. Y está lanzando todas estas medidas pues de trato inhumano a los presos que son parte de las maras. Una de las cosas que, por ejemplo, quiere hacer es combinar a gente de distintas pandillas en una misma celda, ¿no? Que, digamos, es peligrosísimo porque entonces hay un matadero de personas. O que también empezó a poner muros para que las celdas no tuvieran acceso a luz, ¿no? Es decir, una serie de tratos inhumanos que sin duda no es lo que una democracia aspira a ser. Y sin duda no es el trato de una sociedad que imagina su sistema de reinserción social como un mecanismo para que la gente pueda sí pagar por los crímenes, pero también hasta cierto punto reformarse y reintegrarse después a la sociedad, ¿no? Y que es insostenible económicamente tener a miles de personas, hay millones encarceladas. A mí lo que me preocupa mucho es que se está repopularizando este concepto de que las personas que están presas o que son criminales, convictos o presuntos, aparentemente da lo mismo, pareciera que son, que no son sujetos de derechos, ¿no? Que la idea es guardarlos ahí y dejarlos ahí hasta que no sé qué pase con ellos, a nadie se pregunta qué es lo que debe pasar por ellos, pero no solamente se trata de aislarlos, sino también de tratarlos de forma inhumana, ¿no? Como si valieran menos a pesar más bien como resultado de sus acciones, ¿no? Yo creo que eso es parte del discurso que él trae, ¿no? Es más o menos decir, la cosa va a estar tan fea en prisión que te la piensas 2 veces antes de cometer un crimen, ¿no? Eso es parte de lo que creo que les está mostrando. Y claro, y a mí me preocupa mucho que en México también de pronto sí tenemos como esa inclinación por criminalizar todo, ¿no? Sabiendo que nuestro sistema de por sí tiene grandes fallas, donde hay muchísima gente inocente esperando una sentencia, incluso, ¿no? Que ni siquiera se ha comprobado que son culpables, pero que en el discurso público, y el presidente ha sido una de las personas que hablan de este discurso, donde los derechos humanos son para las personas de bien, ¿no? Que los criminales y que los derechos humanos se han utilizado para zafar a los criminales de su responsabilidad y de revictimizar a las víctimas. Me preocupa, pues, porque aparentemente también empieza como a moverse ese discurso y no sé si, digo, en nuestro gobierno que parece de derecha ya está sonando, pero no sé si de ahí, y con este descontento que siente la gente y con pues este desamparo que en general se empieza a vivir dentro de la crisis y después lo que viene fuera, que seguramente también habrá un repunte en inseguridad, etcétera, nos puede generar también un discurso político que empiece a amparar esas cosas. A mí me preocupa mucho, me parece muy peligroso. Sí, creo que las crisis siempre son oportunidades propicias para que los gobiernos puedan incurrir en medidas que puedan ser, si no violatorias flagrantemente de derechos humanos, pues quizás restrictivas de los derechos humanos, ¿no? Y lo pueden hacer de manera mucho más fácil porque la atención de la gente, pues primero está puesta en la propia ansiedad que genera un encierro y una coyuntura nacional tan difícil como esta, ¿no? Con gente que seguramente tiene familiares enfermos o fallecidos. Y en segundo plano, porque la discusión también está alrededor de López-Gatell y sus conferencias, de las pruebas, de la pelea entre AMLO y Alfaro. Entonces, es un tiempo propicio para estas medidas, ¿no? Y es clarísimo, por ejemplo, el tema del presupuesto, el que ahorita está discutiendo en Cámara de Senadores, sobre si el Congreso debería de darle capacidades de emergencia presupuestales, facultades presupuestales de emergencia al presidente, y legislar ahorita sobre un tema tan grave, ¿no? Que ha sido tan fuerte en otros gobiernos en América Latina, en otros países en América Latina. Claro, digo, aquí en el caso de México creo que sí vale la pena diferenciar, por ejemplo, la ley de amnistía, que Sí. también sacaron aquí con un periodo extraordinario ahí medio raro, pero bueno, me parece una buena señal que vayan a contracorriente, por lo menos en los hechos. No sé qué efecto vaya a tener esta medida como tal, pero Sí. pues en el discurso sí me parece valioso reconsiderar nuestro sistema y cómo se está tratando a los presos.
pero sí creo que son debates que se deben de tener con mucho más tiempo y cautela, ¿no? Porque creo que la ley de amnistía, pues ahorita lo que tuvo, creo que la parte negativa, celebro lo que tú dices, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero la parte negativa es que te garantiza que en unos 4 o 6 años, por el hecho de que ahorita no se discutió bien, que haya un backlash, una contracorriente que diga, esta ley estuvo mal hecha y órale, vamos para atrás. Y entonces vamos a... Y va a alimentar este discurso, ¿no? Exacto, y alimenta este discurso en el cual, no, quienes abortan tienen que ir a la cárcel, quienes sembran marihuana tienen que ir a la cárcel, ¿no? Justo creo que esta falta de debate en ciertos momentos, coyunturas, lo que puede propiciar después es pues una reacción totalmente adversa y sobreproporcional. Totalmente de acuerdo, Rick. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Te encontramos en tus redes. Sí, estamos en Twitter como @RIC_SmithN. Fantástico. Yo me encuentran en Twitter como Abi-MT y en Facebook como Política 101. Estamos transmitiendo a través de INCO Comunicación Sin Límites. Rick, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo acá en INCO. Muchas gracias, Rick, y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Los vemos aquí el próximo lunes a las 7:30. Hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derechos reservados.